¿Cuáles fueron las consecuencias de la desintegración de la Unión Soviética? La desintegración de la Unión Soviética generó importantes consecuencias en el ámbito político, económico y social. En el nuevo orden mundial, que emergió a finales del siglo XX, se produjo una reconfiguración del poder político y económico, así como un proceso acelerado de la globalización y expansión del neoliberalismo. Estos cambios tuvieron un impacto significativo en la vida de las personas de todo el mundo y en la relación entre los diferentes actores internacionales. En los últimos 25 años, el panorama internacional ha experimentado una transformación radical. El mundo ya no se sostiene en un equilibrio bipolar, sino que se ha convertido en un sistema unipolar con Estados Unidos como la única superpotencia global. Asimismo, se han forjado bloques económicos que han reconfigurado el equilibrio geopolítico internacional, liderados por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, respectivamente. Si bien este fenómeno se ha denominado Nuevo Orden Mundial, no ha generado la paz, la igualdad y el fin de la pobreza, sino que ha exacerbado las diferencias, los conflictos económicos, los nacionalismos extremos y los movimientos étnicos, raciales y religiosos que se han extendido globalmente gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. En efectos de la desintegración de la URSS que analizamos con anterioridad, en diciembre de 1991, Ucrania declaró su independencia y casi de inmediato lo hicieron Rusia, Bielorrusia, mediante la firma del Tratado de Minsk. Formaron la Comunidad de Estados Independientes. Más tarde, proclamaron su autonomía naciones como Moldavia, Turquemanía, Tayikistán, Kazajistán, Uzbekistán, Armenia, Azerbaiyán y Kirguistán. La transformación culminó cuando el gobierno central ruso desintegró el sistema social y lo sustituyó por el capitalista. Esto tuvieron algunos efectos, los cuales fueron la formación de nuevos estados, el ingreso del sistema capitalista, el debilitamiento del movimiento capitalista, el fin de la Guerra Fría, entre otros muchos. El 25 de ese mismo renunció Gorbachov y una semana después, el 31 de diciembre, la URSS dejó oficialmente de existir y esta fue sustituida por 15 estados independientes. Rusia quedó bajo el liderazgo de Boris Yeltsin. Este se mantuvo como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y asimismo como la nación de la antigua URSS con mayor presencia mundial. Por su parte, en 1990 dejó de existir el Pacto Varsovia y Lituania, Estonia y Letonia. Los países baláticos se independizaron. La caída del comunismo marcó de manera significativa el destino de la humanidad, especialmente durante la última década del siglo XX y las primeras del siglo XXI. Sin embargo, durante la década de 1980 se produjeron acontecimientos que, como consecuencia del empuje neoliberal y la pérdida de identidad de la izquierda, transformaron la realidad del mundo. A finales de esa década, el proceso de reformas ensayadas de la Unión Soviética fracasó, lo que produjo su desintegración. Por su parte, los países de Europa del Este no solo abandonaron su forma de organización política y económica de inspiración socialista, sino que además comenzaron un proceso de transición hacia la democracia y la economía del mercado, con objetivo de vincularse a la Unión Europea. Casi todos estos países experimentaron cambios políticos internos, la modificación de fronteras, movimientos populares, conflictos étnicos, así como reivindicaciones nacionalistas y comunistas.
lo cual provocó un reacomodo en las naciones internacionales que marcó el final de la Guerra Fría. Como hemos analizado en el bloque anterior, a partir de la década de 1950 prevaleció la hegemonía internacional en los Estados Unidos, convirtiendo en la cabeza del capitalismo. El fin de la Guerra Fría y la Unión Soviética reconfiguró el mundo, el cual pasó de ser bipolar a unipolar. Entre las características de este nuevo orden mundial destacan las detalladas en la siguiente figura. Estados Unidos, que logró desarrollar una sólida economía reforzada por la guerra y sostenida por la reconstrucción de Europa al término de la Guerra Fría, quedó convertido en una potencia única y cuya hegemonía resultaba indiscutible, fortaleciendo su imperialismo con base en lógicas, los intercambios comerciales, los medios de comunicación, la revolución de la información y los controles financieros. Desde la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo se ha asociado con el anhelo estadounidense de minar el anterior sistema colonial europeo y sustituirlo por otro, en el que ejerce control de muchos países sin necesidad de sostener el dominio de sus territorios. Este sistema imperial se ha descrito como colonialismo. Desde principios de la década de los 70, la expansión imperial estadounidense fue estimulada en gran parte por el crecimiento de la capacidad tecnológica militar, el poderío financiero, así como la intervención de fuerzas militares en Nicaragua, Afganistán, Angola, Guinea, entre otros, y el establecimiento de diversos regímenes militares en América Latina. Con ello, se dio lugar también al neoimperialismo, que tomó forma apoyado en el establecimiento de bases militares de Estados Unidos en casi todo el mundo, en la creciente influencia financiera de Wall Street, así como por la expansión de las políticas neoliberales en Latinoamérica, Asia y África. Ahora bien, el neoimperialismo se caracteriza por rechazar la regulación de precios por parte del Estado, promover el libre comercio internacional, defender un mercado altamente competitivo y el de promover la libre competencia. Esta ideología estuvo en su punto más álgido en las décadas de los 80s y 90s, concretamente después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS. No obstante, en la actualidad, su poderío está siendo puesto en duda por el surgimiento de nuevas entidades políticas como China y la Unión Europea. Estados Unidos invierte muchos recursos económicos, así como presencia militar para retener su hegemonía mundial. Estas intervenciones tienen fines económicos, favoreciendo la industria del petróleo, e introduciendo y ampliando los negocios de las empresas multinacionales. En este contexto, Oriente Medio se ha convertido en la región fundamental por su riqueza petrolífera. Las intervenciones estadounidenses más importantes en esta región se han llevado a cabo en Afganistán, Irak, Siria y Libia. Globalización y neoliberalismo. Para lograr la profunda transformación geopolítica ha sido fundamental la conjugación de elementos importantes: el modelo neoliberal y el proceso de globalización. El neoliberalismo es la doctrina que busca reducir la función y presencia del Estado en la materia económica y encargarla directamente a los particulares actores directos en el mercado del trabajo y el producción y fundamentación del promover el desarrollo económico a través de la inversión interna y externa de la capital, rompiendo con las barreras legales que la política nacional y producción había impuesto al liberal comercio mundial en buena parte del siglo XX. Por globalización entendemos un fenómeno de creciente interdependencia en la economía, la comunicación y cultura. El tiempo que ha proporcionado los conflictos internacionales también se encuentran estrechamente vinculados. Mediante la globalización no solo se ha integrado gradualmente en todo el mundo los procesos de producción y distribución y bien servicios, sino también se ha dado lugares crecientes de flujo migratorio y al mismo tiempo, dada la creciente vinculación entre países, la presentación de prácticamente a cualquier fenómeno o conflicto regional se extiende a todo el planeta. La globalización es un nuevo orden económico, político, mundial.
sustentado en el reconocimiento de una nueva cultura basada en las relaciones de un mundo hegemónico y unipolar, en el que los bloques económicos se transforman y reagrupan. La globalización no está inspirada en alguna ideología y ha provocado que un acontecimiento que sostiene en cualquier parte del mundo tenga repercusiones en el resto. Un ejemplo de ello son las crisis financieras, originadas en algún país o región, que se reflejan de inmediato en países o continentes. En la actualidad se está experimentando una nueva reorganización de la geopolítica mundial por el surgimiento de potencias emergentes, es decir, países recientemente industrializados, a los que se les ha dado denominaciones como NIC, del inglés Newly Industrialized Countries, países cuyas economías les han permitido superar el estado de subdesarrollo y poseen gran potencial de crecimiento en el futuro. Asimismo se emplea el acrónimo BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hoy en día, estos países emergentes están sufriendo una ralentización económica en comparación con su importante crecimiento anterior. Además, han surgido otros grupos de países emergentes, como el grupo llamado MINT, México, Indonesia, Nigeria y Turquía. Los países emergentes tienen, entre otras características comunes, densidad muy alta de población, gran extensión territorial y posición geográficas estratégicas. Población predominante joven, alto crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, activa participación en el comercio mundial, rápido crecimiento económico, son distintos atractivos para la inversión extranjera. Transformación de economías predominante primarias, basadas en la agricultura a industriales, con especial énfasis en el desarrollo sector manufactura. Incremento en la apertura de sus economías al mercado mundial, proporcionando un mayor comercio con las demás naciones del mundo.